Hoy vamos a dedicar la tertulia a un único invitado que, bueno, de todos los que han pasado por esta tertulia de los martes, yo creo que a priori es de los que más sensación ha causado, porque ya le hemos visto incluso en estos estudios firmar alguna fotografía, bueno, y no juega al fútbol, ni es campeón del mundo de tenis, ni corre en la Fórmula 1. Estamos hablando, y lo vamos a saludar, yo creo que antes que a nuestros compañeros, don Jerónimo Saavedra, diputado del Común. Bienvenido y muy buenos días. Buenos días. Únicamente lamento no haber podido participar en el Transvulcania. Habrán más ediciones, ¿eh? No creo que termine. Conchi Ramírez, bienvenida, buenos días. Buenos días, Eduardo. Malula Martín, buenos días. Hola, buenos días, Eduardo. Yolanda Llanes, buenos días. Muy buenos días a todos. Y Daniel Tomar, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Eduardo. Bueno, un lujo tener a Jerónimo Saavedra. Decíamos al principio, es diputado del Común de Canarias, pero además creo que uno de los políticos más respetados y mejor valorados, no solo por los que fueran sus compañeros de partido, del Partido Socialista, sino también por otras fuerzas políticas. Yo voy a hacer la primera pregunta y le voy a dejar en manos de nuestros compañeros, y para poner las bases de lo que puede ser el inicio de la tertulia. ¿Cuál es la figura del diputado del Común? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué función tiene? Función mediar entre el ciudadano y cualquier administración, siempre que no sea la Administración General del Estado, que para eso está la Defensora del Pueblo en el ámbito nacional. Y entonces, cualquier desatención, mirar para otro lado, que en cualquier oficina pública o cualquier escrito se presente por cualquier ciudadano y que no tenga respuesta, puede venir a la oficina de diputado común, presentar una queja y ya me pongo en funcionamiento, me dirijo al alcalde, al consejero, al director general y le pido información. Y en base a esa información pues se sigue y al final se termina reconociendo el derecho del ciudadano o negándoselo, porque no siempre se tiene razón. Entiendo que es quizás un recurso cuando la administración que le correspondiente no responde como debiera. Sí, no, es el instrumento que se tiene, no tiene carácter jurídico, porque precisamente yo no puedo intervenir si ese ciudadano ha ido a un tribunal contencioso administrativo o ha presentado una denuncia ante un tribunal penal, porque ahí ya es la Administración de Justicia soberana y la que en exclusiva decidirá sobre el asunto. Si no está sometido a pleito judicial, ni hay un problema entre particulares, que si es una herencia, etcétera, que tampoco me corresponde a mí opinar. En todo lo demás sí, y es significativo que este año pues vamos a superar la cifra del año pasado en quejas. Ya vamos por lo menos 100 y pico más en estas fechas que el año anterior. Bueno, sí, ya que estamos hablando de la figura del diputado del Común, entonces, a pesar de la prolífica carrera de don Jerónimo, primero quiero pedir disculpas por mi voz, porque tengo un catarro tremendo. Yo quería preguntarle, don Jerónimo, a pesar de todo esto que usted dice, que han aumentado las quejas respecto al año anterior y demás, me parece, quizás es una impresión mía, que la figura del diputado del Común no es muy conocida entre la población. Digamos, la población no sabe exactamente qué hace el diputado del Común o qué puede hacer por ellos. Y yo quiero saber si ustedes desde la institución, no sé, organizan algún tipo de jornadas informativas o cosas así donde No, yo solo utilizo los medios de comunicación, la visita a los pueblos, y me invitan a conferencias en los colegios, generalmente en torno al Día de la Constitución o en torno al Día de Canarias, suelen venir o suelen acordarse los directores de centro o el APA correspondiente y me invitan a que hable ahí de diputado común o de cualquier otra cosa, ¿no? De manera que yo no tengo dinero en mi presupuesto para hacer una campaña de publicidad como pueda hacerlo cualquier otra institución del gobierno. Que me resulta curioso porque siendo el ciudadano el último beneficiado, ¿no? Bueno, el primero y el último beneficiado de la acción que hace el diputado del Común, quizás a veces hablas con la gente y no saben exactamente lo que podría hacer el diputado del Común por ellos. Si se enterasen, por ejemplo, el dato de que en el año 13 devolvimos, gracias a quejas que tramitamos nosotros, 160.000 euros en multas o tasas o impuestos indebidamente cobradas al ciudadano,
y que el año pasado ha vuelto a ocurrir lo mismo y este año vamos por la misma vía, eso indica que hay gente que sabe que existimos y acude a nosotros. Repito que no siempre se tiene la razón, pero lo importante es saber que es una institución gratuita para el ciudadano y que le puede resolver problemas. Digamos, por volver a recordarlo, el diputado del Común intercede entre la ciudadanía y ayuntamientos, gobierno de Canarias y empresas públicas, servicios, empresas privadas que suministran agua o luz a los ciudadanos por ser servicio público, por supuesto, sí. Salvo la administración del Estado, digamos, Hacienda, Seguridad Social, lo que pertenece al gobierno de España. Eso. No. Para eso es el defensor del pueblo. ¿Y el defensor del pueblo dónde está? La defensora del pueblo, Soledad Becerril, está en Madrid desde que se creó el año 80 y poco, porque está en la Constitución española y fue de las primeras instituciones que se pusieron en funcionamiento. Canarias la tiene desde el año 1985. Este año estamos celebrando el 30 aniversario de su creación y estamos en Canarias, en la sede central que está en Santa Cruz de la Palma. Y luego hemos abierto oficinas en cada una de las islas. De tal manera que Lanzarote, Fuerteventura, Gomera y Hierro, esa era mi próxima pregunta. Hay solo una persona que es letrada, licenciada en Derecho, porque esa persona tiene que hacer todo: abrir, cerrar, recibir a la persona que limpia, las audiencias, las visitas, las consultas, y encima tiene también que resolver las quejas que le corresponden, porque tenemos distribuidos entre los 11 asesores técnicos en Derecho según la materia. A uno le toca Educación, pues es la que está en Fuerteventura. A otro le toca Vivienda, la que está en Lanzarote. Y entonces, aparte de atender al ciudadano de Lanzarote, tiene que resolver temas por el área que hemos asignado, ¿no? Vamos a ver, don Jerónimo, cuando usted se dirige a una de las administraciones de las cuales usted puede recibir respuesta, ¿siempre encuentra apoyo, respuesta o...? ¿Para qué voy a engañarles? No. No, yo preguntaba. Tan bonito. Porque usted sabe, yo todos los años tengo que presentar un informe de lo que ha pasado el año anterior ante el Parlamento de Canarias. Lo estoy presentando a finales de febrero, comienzos de marzo, y luego eso va primero a la comisión correspondiente de Desarrollo Autonómico, de Justicia, y a pleno. Entonces ahí se refleja el comportamiento a mejor o a peor que hay en las administraciones. Por ejemplo, hoy que he venido a visitar el Ayuntamiento del Paso, pues en Canarias, al principio, cuando yo llegué, solo había 6 municipios que no habían tenido ninguna queja a lo largo del año. El año siguiente se elevó a 22. Eso indica que los municipios han funcionado mejor. No es porque la gente no conozca, porque si presentaron más quejas antes de mi llegada, es evidente que saben que existe la institución, pero que ya no se han quejado porque ha habido la respuesta correcta por parte de la administración. Esto en cuanto a la administración local. Ya distinto es el tema de la administración autonómica, porque hay direcciones generales que no funcionan o que no han funcionado. Ahora vamos a darle un voto de confianza porque estamos empezando una legislatura, pero lo que pasó fue un desastre en materia de servicios sociales, sin ningún paliativo. Como saben, eso forzó un informe extraordinario que yo presenté al Pleno del Parlamento sobre la aplicación de la ley de dependencia en Canarias, y ahí se levantaban ronchas, porque y después de eso incluso ha habido alguna trampilla, lo digo entre comillas, porque mensualmente Madrid, el Ministerio y el IMSERSO publican cómo va la aplicación de la ley en cada una de las 17 comunidades autónomas y las 2 ciudades, Ceuta y Melilla. Y Canarias ocupaba el último lugar en número de beneficiarios, por gran dependencia, por ayuda a domicilio, por teleasistencia y demás. Entonces empezamos a averiguar, y incluso hay un informe del Tribunal de Cuentas del Reino, que lo recogí yo en ese informe al Parlamento, donde se decía que Canarias había perdido más de 3 millones de euros, y eso es el Tribunal de Cuentas del Reino, por no haber querido aplicar la ley de dependencia. Más de 3 millones, o sea, no hay problema decir que han llegado a esto y han recortado, ¿no? Antes de llegar a los recortes, ustedes han perdido. ¿Por qué? Porque consideraron que en Canarias teníamos mejor sistema de asistencia social a dependientes que los que había en la península.
así de absurdo, ¿no? Y entonces, después de los informes, los debates, las críticas, etcétera, pues empiezan a acelerar la incorporación del sistema canario de dependencia al sistema estatal, y entonces pueden recibir dinero. Es que si no, no recibíamos dinero del Estado, aunque estaba ahí el dinero del Estado. Y lo último es que el informe de diciembre del año pasado, ese del estado de la dependencia de cada comunidad autónoma, Canarias, de repente, que tenía 0 en una columna que es ayuda a domicilio, pasó a 9.000 beneficiarios. Y eso es lo que pasa aquí, y dejamos de ser pues los últimos. Y se ha descubierto en julio de este año por la Asociación de Directores de Centros Sociales, etcétera, que había habido trampa, porque esa ayuda a domicilio la estaban dando los ayuntamientos de Canarias sin recibir ayuda del Estado, porque no habían dado de alta en el sistema estatal la columna ayuda a domicilio, y pasó de 0 a 9.000. Pero claro, eso fue un compadreo entre el Inserso Madrid y la consejería, que ya no está, del gobierno canario, que facilitaba a Madrid que el número total nacional de beneficiarios de la dependencia aumentaba respecto al año anterior y no era menor, gracias a la falsedad canaria, y a Canarias parecía que ya estábamos en situación normal. Y entonces esos ayuntamientos son los que han estado pagando solitos, con la ayuda del gobierno canario, a través de los convenios de cabildo, etcétera, la ayuda a domicilio, hasta que uno a uno vaya firmando un convenio con la consejería y se incorpora al sistema estatal, y entonces Madrid pone el dinero que le corresponde. Yo lamento de haber sido tan extenso, pero las cosas hay que explicarlas en todos sus matices. A mí me gustaría preguntarle, porque dice, bueno, que los ayuntamientos ahora parece que funcionan mejor que antes, a pesar de que hay un mayor número de quejas. El gobierno de Canarias es otra cosa, dice usted. ¿Es casualidad que a lo mejor dentro de la administración regional autonómica las respuestas hacia el diputado del común no sean las que se debieran, y que precisamente desde el Parlamento de Canarias haya fuerzas políticas que hayan puesto en duda la figura del diputado del común? Yo no sé si usted siente que es una figura incómoda. Incómoda no, lo que pasa es que hay un partido político de ámbito nacional que decidió en el plan de reforma de la administración, dice, vamos a ahorrar. ¿Y qué ahorramos? Todo lo que esté duplicado. Si hay un defensor del pueblo, sobran los defensores del pueblo de las comunidades autónomas. Eso lo decidieron. Pero claro, entonces los representantes en el Parlamento Canario de ese partido, pues dale que te dale. Usted sobra, hay que suprimirlo. Nosotros, diputados, podemos encargarnos de tramitar todas esas quejas de todos los ciudadanos. Pongo en duda tal posibilidad, pero bueno, ese es el argumento que dan, y ahorrar. Y resulta que hay 4 comunidades autónomas en España gobernadas con mayoría absoluta por ese partido, estoy hablando antes de las elecciones de mayo, que han elegido y han reelegido y han mantenido las figuras. En Castilla y León, procurador del común; en Galicia, el defensor del pueblo; en Comunidad Valenciana, síndic de Creulles; y en Aragón, es Justicia de Aragón. Pues todos eran comunidades gobernadas, hoy no todas, por lo menos la mitad, por el Partido Popular. Y allí defiende la institución, y en el Parlamento Canario dice que hay que cargárselo. Lo mínimo que yo pido es coherencia, y que no se puede estar diciendo una cosa porque la gente no es boba, y la gente escucha, y hoy estamos la información globalizada, y en el momento real sabemos todo lo que pasa en cualquier lugar. Hay que buscar otros argumentos, y eso no los han puesto. Y hablando de duplicidad, ahora que ha sacado usted el tema, el gobierno de Canarias ha creado, en aplicación de la ley de transparencia, el comisionado de la transparencia, don Jerónimo, y yo creo que el diputado del común y el comisionado de la transparencia en ciertos momentos pueden, no sé, adolecer de esa duplicidad de funciones. No sé qué opina usted. Bueno, yo creo que reforzar la transparencia es bueno. Ahora, nosotros, cuando surgió la idea, el proyecto del gobierno canario anterior de crear el comisionado de la transparencia, informamos, y que decíamos que nosotros podíamos absorber, junto al derecho a la información, que es lo que nos corresponde a nosotros, el derecho a la transparencia. Hay que se diferencia información y transparencia, es algo que yo todavía estoy dándole vuelta a la cabeza. Y pongo un ejemplo. A mí me pregunta una diputada o un diputado, hace 2 años,
por qué me había gastado no sé cuántos euros en las oficinas de Santa Cruz de la Palma. Y le mandé la factura desde 4 sillas en la sala de visitas, una mesa redonda que no tenía en el despacho, pues cuando me llena una comisión, una plataforma o lo que sea, pues tengo que recibirlos, ¿no? Y 2 lámparas. Y no sé si también pusieron 2 calentadores, porque hace frío también Santa Cruz de la Palma, alguna vez que otra, ¿no? Bueno, pues yo informé de todo eso. Bien, entonces, eso, y no había ley de transparencia. ¿Qué añade la ley de transparencia? Pues no lo sé. Ahora me ha llegado, hace un mes, otra pregunta, preguntando todos los gastos que se han producido en una persona, del diputado común, en viajes, en llamadas telefónicas, de móviles, en dietas, etcétera, y se los he mandado. Del año 14 y 15 han tenido que trabajar los administrativos de la institución en cosas que no debería de trabajar. Y al mismo tiempo ha surgido la figura del comisionado de transparencia. Hay duplicidad ahí, pues eso fue aprobado por unanimidad del Parlamento Canario, incluso aquellos que decían que sobrábamos el diputado del común ahora han apoyado el comisionado, que claro, supone más gastos. Con nosotros no tenía que haber incrementado ningún gasto porque ya estamos funcionando, y por recibir X cientos más de peticiones de transparencia las habríamos tramitado perfectamente, pero el Parlamento es soberano, el Parlamento decidió y nosotros... ¿Y ese comisionado va a abrir ahora oficinas en todas las islas del archipiélago también? Espero que no, porque dice que para ahorrar está en el propio Parlamento, y todavía no, yo no sé dónde tiene las oficinas el comisionado. Cambiando un poco de tercio, don Jerónimo, usted fue ministro de Educación y Ciencia del Gobierno de España entre los años 1995 y 1996, ¿no? Entonces, yo quería saber cómo valoraba usted los datos que indicaban que la sociedad de jóvenes que se está gestando es la más preparada y, sin embargo, es la que tiene menos futuro en cuanto a salidas laborales. Pues eso es difícil responder, porque la salida está en el mercado de trabajo del entorno. El mercado de trabajo refleja un sistema de producción en el que seguimos predominando en el sector servicios, lo cual no es diferente a los países más desarrollados, pero el sector industrial tiene menos peso que en algunos países más desarrollados, y la agricultura pues es mínimo. O sea que la diferencia está en el peso de la industria en la creación de empleo, porque además la industria paga mejor que los servicios. Bien, entonces se produce una crisis, hay un incremento del desempleo para jóvenes y para no jóvenes, pero los jóvenes con formación, y si son bilingües, pues han optado por irse a otros países de Europa o de Asia, donde están trabajando. ¿Es esto una emigración como la emigración que padeció Canarias, en particular la isla de La Palma, en los años 40, 50, 60, o que fueron de Galicia, Extremadura y Andalucía hacia el mercado común que nacía entonces, en los años 60? Yo creo que no. Hoy, por la sociedad global en la que estamos, da igual tener un hijo en Nueva Zelanda si por la noche estás hablando a través de internet o viéndolo. Es completamente distinto. Si encima está bien retribuido, pues bueno, es otra filosofía, y la gente joven eso lo tiene, yo creo, bien asumido, porque es otra mentalidad la que corresponde. Ahora, lograr cambiar de la noche a la mañana un sistema como el que tenemos, es decir, más industria, pues no es fácil, y vamos a seguir viviendo de lo que exportamos y del sector servicios, turístico en particular. Y la cuestión sería si dedicáramos más dinero a I+D, a investigación y desarrollo, que es una cosa que la gente no le da importancia. Ahí sí podríamos incrementar las exportaciones de patentes. En el I+D se sitúan únicamente trabajadores licenciados o doctores en las distintas áreas, y eso es lo que ha hecho potentes por ejemplo, el País Vasco es la comunidad autónoma que mejor está en la crisis económica actual, que tiene las mejores rentas por habitante, que tiene la mejor formación profesional. ¿Por qué? Pues porque ha dedicado el doble de lo que dedica España en sus presupuestos a I+D, y esto lo vi yo en el año 2002, siendo senador, que visitamos los polígonos científicos del País Vasco, y me quedé asombrado. Allí había una industria, un laboratorio, una empresa en el polígono científico de Donosti, de San Sebastián, que tenía 60 doctores
en medicina o en biología investigando los efectos sobre la metástasis. ¿Me entiendes? Es decir, de ahí volverán intereses porque esas patentes se comercializarán luego por la industria farmacéutica, por lo que sea, y generan riqueza y generan empleo cualificadísimo, ¿no? Entonces, si no hacemos un esfuerzo en I+D, el esfuerzo en I+D además tarda 5 o 10 años en obtener los retornos, que se llama, los efectos de la investigación. Por ahí yo veo la única salida para un personal que está saliendo a las universidades. También es cierto que tenemos un porcentaje de estudiantes en la universidad superior al que tiene Alemania. Y también tenemos que orientar a la gente hacia la formación profesional sin ningún tipo de complejo. Se están montando hoy en Canarias, en el Puerto de la Luz, unas grandes plataformas de reparación de las plataformas petroleras que vienen ahí a repararse, y cada una que llega a Canarias se gasta entre 25 o 30 millones de euros la reparación. Y eso son técnicos que vienen porque no los hay aquí, o porque los hay aquí pero no hablan idiomas, y entonces se quedan en hoteles, están activando la economía. Entonces ahí tienen un ejemplo de cómo una formación profesional cualificada en torno a reparaciones de plataformas, de astilleros, etcétera, tiene posibilidades en Canarias. Y hay que explotar esas posibilidades. Pero, don Jerónimo, lo que ha pasado aquí es que la formación profesional la hemos tenido siempre como para los que no valen. Efectivamente. Ese es el problema todos tenían que ser ingenieros o licenciados y tal, y el que no valía, según, entrecomillado, el que no valía en el colegio son los profesores, según, ese iba para formación profesional. ¿Y qué ha pasado? Que no tenemos profesionales. Mira, lo más claro es que siendo una región que vive del turismo, la formación profesional del turismo no iban los chicos, y hoy basta ir a los restaurantes, a los hoteles, a ver cuántos hay que no son canarios y cuántos hay canarios con cualificación y que hablen idiomas, etcétera. Y tenemos la prueba más evidente del desprecio con el que se ha mirado, es más obsesionado. Fíjese que ahora tenemos 4 universidades, entre las 2 públicas también se han sumado 2 universidades privadas, y uno pregunta, pero ¿hacen falta más titulados universitarios en Canarias? ¿O hace falta, por el contrario, gente para atender reparaciones de aviones, como está haciendo Vinter, que ha creado una empresa de mantenimiento de los aviones ATR en Gando, ¿no? Y tiene 300 empleados. Esos son todo personal de formación profesional cualificada superior o bien titulados universitarios, ¿no? Por ahí es donde tenemos posibilidades, y sobre todo mejorar. Yo tuve una gran alegría, fui a un congreso de defensores del pueblo en abril a Polonia, a Varsovia, y al volver cogí el avión Norwegian Airways, que está muy potente y ahora ha empezado a servir Canarias como península, ¿no? Y todo el personal de azafatos eran canarios y hablaban noruego, inglés y español. Y a mí me fue una gran alegría, porque ¿no? Estamos encantados porque además tenemos la base en nuestra propia tierra. Pero eso supone esfuerzo de estudiar noruego, estudiarlo en serio. No se va a aprender inglés en el sistema educativo canario para 4 palabras. Se tiene que ir como van los escandinavos, que desde el niño empiezan a ser bilingües y acaban hablando perfectamente otro idioma. Y eso requiere un esfuerzo en educación también, y que los profesores de educación se les envíe un año de estancia o 6 meses de estancia en un país donde hablen buen inglés, para que vengan aquí, no sea para cumplir el trámite de los 20 temas de la sintaxis o de los verbos, ¿no? Un idioma es mucho. Las 2:39, ya recta, directos hasta la 1 de la tarde, acompañándote con el debate, la tertulia de cada martes, y hoy con Jerónimo Saavedra, diputado del Común de Canarias. Volvemos a abrir micrófonos, y claro, la premura de tener a una figura como Jerónimo Saavedra, nos habíamos olvidado de empezar por la agenda que nos trae cada semana Conchi Ramírez. Adelante, Conchi, refrescanos la memoria. Leemos la agenda de esta semana. Ayer lunes 2 de noviembre se celebró el Día de los Difuntos, o Día de los Muertos también se llama. También fue el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra los periodistas. Así que solidaridad, Eduardo.
Luego tenemos el 6 de Conmigo un noviembre. poco menos, pero sí los hay, que se Pero están sí, jugando sí la que vida los por hay, ahí sí. para contarnos Sí, lo que está pasa. pasando, si no, la verdad que no nos enteraríamos. Ese día fue ayer. Luego pasamos al viernes 6 de noviembre, es el Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la guerra y en los conflictos armados. Debería ser, sí, en cualquier momento. Y el domingo, el Día Mundial del Urbanismo, el Día Mundial de la Dislexia y el Día Mundial de la Radiología. Esa es la agenda cortita. Bueno, pues esa es la agenda que cada semana nos trae Conchi Ramírez. A mí me gustaría, decía antes del paréntesis, aprovechar la experiencia de Jerónimo Saavedra, que además no tiene pelos en la lengua y se moja para decir libremente lo que piensa. Estamos en un momento, bueno, a escasos 2 meses de unas elecciones generales y con nuevos partidos políticos que han aflorado, pues supongo, entiendo que del descontento de un bipartidismo que nos ha acompañado a lo largo de las últimas décadas. ¿Cuál es la opinión? ¿Qué le despierta a Jerónimo Saavedra pues partidos como Podemos, Ciudadanos, etcétera? A mí me parece muy positivo que haya habido una reacción de la ciudadanía ante los excesos cometidos por el bipartidismo, que no es exclusiva de los 2 grandes partidos que han tenido protagonismo en la democracia después de la Constitución de 78, porque también el fenómeno ha afectado a otros partidos minoritarios, ¿no? Entonces, el que surja de la propia sociedad nuevas fórmulas, nuevas maneras de hacer, nuevas prioridades, a mí me parece positivo, y en una democracia eso es buena señal. Hay algunos argumentos en los que, bueno, y sobre todo ahora que estamos en campaña, que se habla si de extrema derecha, si de extrema izquierda, que si de nacionalismos exacerbados. Esto forma parte del lenguaje de pre-campaña ya, algunos ya en campaña, desde luego. ¿Cómo debemos los ciudadanos entender esos mensajes? ¿Cómo podemos estar en lo cierto y no iba a decir condicionados por un mensaje que a lo mejor es partidista? Bueno, la campaña electoral yo no sé si será novedosa o será repetitiva. Me temo que vuelva a ser repetitiva y que únicamente esos partidos nuevos sean los que marquen las diferencias, ¿no? En detrimento de los partidos, diríamos, históricos. ¿Por qué repetitiva? Pues porque tenemos ahora un grave problema en este país, por encima de incluso que de las elecciones generales de diciembre, que es el problema de Cataluña. Y ha habido en esta última semana un cambio de línea, afortunadamente, tanto por el gobierno como por los partidos presentes en las Cortes y algunos que no están presentes porque son nuevos, ¿no? Y que indican que hay que sentarse y que hay que aplicar la ley. Primero que hay que aplicar la ley, eso fuera de toda duda. Pero a mí me molesta, por ejemplo, leer que digan que los asesores jurídicos de la presidencia del gobierno están determinando cuándo hay que intervenir ante el Tribunal Constitucional. Si cuando la mesa del Parlamento decide aceptar a trámite esa declaración explosiva que han presentado para luego debatirla el día 9 o el día 20, o hay que esperar a que se debata y se vote, como dicen algunos partidos, para recurrir. Pues los asesores del gobierno y algunos partidos dicen que hay que esperar, con lo cual es darle oportunidad de nueva publicidad a los soberanistas y de marcarnos la ruta y señalar qué es lo que tenemos que hacer, lo que nosotros queremos que se haga, ustedes tienen que hacerlo. No, señor. Sí. Yo lo comento, si algún presidente de un parlamento hubiese dicho alguna vez viva la ETA, había incurrido en delito flagrante y no hay foros especiales, no hay aforamiento. Yo estoy aforado, pero me pueden detener cuando el delito sea flagrante, lo mismo un diputado, un senador, un ministro o quien sea. Una presidenta dice viva República Catalana o de Cataluña y está atentando contra la Constitución que ella juró o prometió, luego está ya cometiendo un delito y nadie dice nada ni nadie actúa. Es decir, los demócratas no nos podemos pasar en una especie de tolerancia sin límite ante agresiones contra la democracia que hemos construido todos los españoles y que bastante trabajo nos ha costado después de haber aguantado 40 años de dictadura. Entonces, esa es la situación en la que, en lugar de centrarse en abordar frente unido al problema catalán, ya empieza uno a decir que ley sí, pero política más.
vamos a negociar, pero negociar ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Con quién? ¿Estos qué quieren negociar? Vamos a decir, vamos a intentar para cambiar la Constitución. Si es que no quieren cambiar la Constitución, quieren la independencia, romper. Entonces, ese problema para mí tiene una entidad y una gravedad de Estado que no tiene... ¿Qué pasa con los resultados del 20 de diciembre? Da igual, si no resolvemos el otro. Y le pregunto... y además la campaña no vamos a hablar ya de recortes, nada, hablamos de Cataluña o hablamos de recortes y de política económica. No, pero hablando de Cataluña... Es decir, ellos nos han impuesto los temas a discutir, es decir, y nosotros con los brazos cruzados. Hablando de Cataluña, que considera que es el principal problema actualmente, ¿quién quiere la independencia? ¿Las fuerzas nacionalistas que ahora mismo están gobernando en el Parlamento catalán, o los ciudadanos que están pidiendo por lo menos que se les escuche y que puedan opinar? Y venimos de unas elecciones catalanas, no plebiscitarias. Pero si estamos oyendo cosas de puro disparate y son mentiras, decir que ellos son la democracia y que su propuesta responde a la democracia de unas elecciones al Parlamento de Cataluña, pero si en votos perdieron los soberanistas. Usted no respete la democracia, no solo es la consecuencia de una ley electoral, es también consecuencia de un voto. Entonces, no me vengan a mí a decir ahora que por aplicar una ley y una constitución los demás no somos demócratas, faltaría más, ¿no? Entonces, este lenguaje hay que clarificarlo rotundamente y decir, yo sé, porque fui ministro de Administraciones Públicas y participé en un debate el año 94, si mal no recuerdo, una comparecencia sobre la aplicación del Estado de las Autonomías planteada por un senador del PNV. Y en aquella ocasión me di cuenta que el federalismo a ellos no les resuelve nada. Ellos lo que quieren es confederación de estados. Y claro, eso no pasa por la cabeza, ni sabe nadie que hasta dónde puede llegar una confederación de estados. Habría que cambiar la Constitución, evidentemente, y ver que si la gente lo acepta o no lo acepta. En definitiva, que ponerse hoy a plantear una reforma para federalismo no sirve para resolver el problema catalán. Lo diga quien lo diga. Y sé por quién voy. Y por qué lo estoy diciendo. ¿Entiendes? No, eso son palabras. Que hay que conocer a la otra parte, y la otra parte, te repito, sigue marcándonos el paso y nosotros mirando por otro lado. Y claro, no es cuestión de aquí de decir el ejército tranquilo. Aquí la cuestión es que si se aplica la 155 de la Constitución y se les quita determinadas competencias, ¿qué hacemos con el Parlamento? ¿Qué hará el Parlamento dominado por estos independentistas? Si dictamos una disposición por parte de un gobierno provisional que sustituya al gobierno en base a la Constitución española, el artículo 155, ¿cómo ejecuta lo que decida? Los mozos de escuadra, ¿cuántos son independentistas entre los mozos de escuadra? Hemos hecho un estudio, pues no sabemos. Entonces, pues hay que quitar la competencia de seguridad y devolvérsela a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Todas estas cosas tienen que estar en la mesa, en los cajones, preparado y hablado con los distintos partidos de ámbito nacional, para ir ahí como un frente. Esa es mi opinión. Entonces, estar esperando al 24, al 20 de diciembre puede ser tarde, porque el problema se va a ir agravando. Indudablemente me he mojado, y se lo agradezco. No, pero lo aclararon. He sido constituyente y comprenderá que por la vida que uno ha tenido de 40, como les decía antes, 40 años vividos en dictadura y 40 años los cumpliré el año que viene vividos en democracia, pues por lo menos no quiero morir sin democracia. Pero 13 días en República. 13 días en República. Nací el 3 de julio del 36, o sea, 15 días de República. Pues entonces pasó por todo. Don Jerónimo, indudablemente hay una asimetría del Estado que está latente, evidentemente, en los nacionalismos tanto catalán como vasco, ¿no? Entonces, ¿no cree que también desde el Estado se ha de dotar a las autonomías de capacidad de decisión para decidir sobre su futuro? No.
ese derecho no existe a nivel, ya lo ha dicho Naciones Unidas, el secretario general, el derecho a autodeterminación, ¿en qué se diferencia del derecho a decidir? Es lo mismo, estamos siempre buscando palabras. Derecho a consulta, es lo mismo, es derecho a autodeterminación, y eso no lo tiene ningún territorio que no haya sido declarado por Naciones Unidas como colonizado. Ahora, ¿por qué ese temor al referéndum vinculante? ¿Por qué siempre consulta, no el referéndum vinculante a una decisión? La legalidad no lo permite. Cambiamos la legalidad, pues uno de los temas a hablar. Y a lo mejor conviene hacer un referéndum en toda España o solo Cataluña, vinculante o no vinculante. Eso ahí sí habría que reformar la Constitución, en el supuesto que optemos para decir, después de que ustedes han perdido por el 2% o el 3% la independencia, no nos vuelvan a dar la lata en 20 años. Claro. Solo para eso, a lo mejor habría que asumir el riesgo. Nos quedan 8 minutitos, así que lo digo para que marquemos un poquito los tiempos. Yolanda. Hombre, yo quería salirnos un poco de estos temas, ¿no? Un poco controvertidos, y también poder escuchar otra visión de don Jerónimo Saavedra, ya que tenemos la suerte de tenerlo hoy aquí. Pues quisiera saber, por ejemplo, qué ha supuesto para Jerónimo Saavedra, el político, que ha sido pues alcalde, ha sido diputado, ha sido ministro, en fin, qué ha supuesto para él ser palmero. Yo creo que una especie de sensibilidad, probablemente por la influencia materna, comparado con la paterna, que del norte de Gran Canaria, de Agaete, aunque los dos coinciden en tener de patrona la Virgen de las Nieves. Es curioso. Es curioso. Yo creo que sí. El otro día lo recordaba algo. Mi madre llegaba a un sitio, un pueblo, decidió que la carne mejor estaba en una carnicería de Carrizal, que la mejor dulcería, pastelería estaba en Teror, pues allí iba, y ahí se sentaba ya con los años y empezaba a hablar con todo el mundo, ¿no? Pues un poco eso lo tengo como herencia personal, sí. Me gusta hablar con la gente, ¿cierto? Es como más se aprende. Y oír. Como más se aprende. Y como se aprende, sí. Vivir hay que vivir, y no se puede vivir encerrado en una habitación. Y hay que leer, y hay que conocer historia. Ahora, por ejemplo, qué curioso que Televisión Española nos ha dado la serie de Isabel y ahora la de Carlos I. Buenísima. Ustedes se dan cuenta que hasta las Cortes de Aragón decidían quién iba a ser el príncipe heredero de Castilla. Y el León. Papa, y el Papa y el Espíritu Santo no tenían nada que hacer. Bueno, eso no diga. Bien, pero toda la historia ha avanzado, ha superado las guerras de religión, de reforma y contrarreforma. Llegamos a la Ilustración, la Revolución Francesa, exceso de la Revolución Francesa, avances de la libertad, controles, movimiento obrero para frenar los excesos de la libertad. Y llegamos al siglo XX y catapum, cuando estábamos todos en la Belle Époque, guerra primera europea, y se matan casi 30 millones de europeos. Pero salen de esa y se crea la Sociedad de Naciones, y a los pocos años, catapum, Hitler elegido, Mussolini elegido. Claro, las urnas pueden dar lugar a barbaridades, y ahora hay cierta preocupación en las elecciones europeas, como está creciendo la extrema derecha, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que Alemania, que eran no sé cuántos reinos, Italia, que eran no sé cuántos más, España, que por la historia que sabemos hasta que llegan los Borbones, se han unido, han avanzado, y ahora que en los Balcanes primero, triste episodio, y ahora España, Cataluña, quieran dar marcha atrás a la historia? ¿Pero esto qué es? Si hoy nadie se le ocurre ser independiente, pero si todo lo que necesitamos es fortalecer lo supranacional, que controle a los malos administradores de cada territorio miembro a través del control de los presupuestos, llámese desde Bruselas o de donde quiera que sea, porque tenemos una moneda única, deseamos tener una política social única, común, etcétera, etcétera. Y aparece aquí lo importante es ser independiente, es que somos un pueblo distinto por nuestra historia, queremos repetir, volver a los errores. Yo no sé si con todas estas cartas, bueno, si hay alguna pregunta por ahí, Malula. No. Yo lo que yo quería decir que no hay que estar encerrado en una habitación, y que hay que formarse, y que hay que cultivarse, como dice el otro, y no quedarse en lo que se aprende en la escuela, sino que hay que seguir.
conociendo. Y a pesar de lo que estamos viviendo, la crisis económica, la situación de muchas familias, la emigración que está llegando ahora a Europa huyendo de países en guerra, del hambre, de la miseria, para intentar sobrevivir, ¿considera usted que estamos mejor que antes? Mejor desde el punto de vista económico, claro que estamos mejor, y de derecho, mientras no haya una catástrofe, hay problemas gravísimos como es el de los desplazados, pero eso al fin y al cabo, si hay sentido común, vuélvanse a reunir los 4 o los 8 grandes y lleguen a los acuerdos que hubo en el año 45, que se desviaron hacia la Guerra Fría, bien, pero si no acabamos con el conflicto de Afganistán, de Irak, de Siria, los disparates que se han cometido con la llamada primavera árabe ha sido meteduras de pata de los occidentales en su conjunto, ¿no? Entonces, si no corregimos eso, pues Ucrania se suma al problema. Ahora el accidente del avión que volvía con los rusos de San Petersburgo, pues como va a explotar un avión o una bomba dentro o un pepinazo desde fuera, ¿no? Me parece a mí, yo no sé de cajas negras, pero por la información es muy preocupante, ¿no? Entonces, o se resuelven las causas o nos vamos hacia un futuro inmediato feliz, porque meter 1 millón de ciudadanos en un país, por muy rico que sea, y por solidaria que sea la Merkel y los del SPD frente a sus bávaros compañeros de partido, es difícil de asumir. Porque ahora, pongamos que en España nos toque 50.000. ¿Qué reacción va a tener el pueblo español si tenemos 4 millones de parados, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, las circunstancias aconsejan que se imponga el realismo, que se sienten los grandes y que lleguen a un acuerdo, y si hay que mantener a Assad, pues se mantiene a Assad, pero se deja de estar interviniendo, bombardeando a unos, otros bombardeando a otros. Es una situación caótica. Esto es la Tercera Guerra Mundial. Yo no me atrevo a decir esas cosas. Porque que sea, o sea, soy pesimista. Pero Jerónimo, es que tal cual está la pobre gente muriendo de hambre, de frío, de miseria, y los países que no se ponen de acuerdo en cómo poder resolverlo, esto yo no le veo buen fin. ¿Qué quiere que te diga? ¿Y es posible que se pongan de acuerdo, o hay unos intereses económicos, los llamados lobbies, que tengan Yo creo más que las peso? cosas también se han simplificado, porque ya el petróleo, con la caída de precio que ha tenido, no parece que esté siendo el móvil de los conflictos territoriales, de las guerras locales, ¿no? Como era hace 10, 20 años. China emerge ahí como gran potencia, y China no parece que esté implicada en ninguna de estas guerritas, ¿no? O guerrazas. Es difícil explicar qué intereses mueven. Yo creo que el tema de prestigio, sería lamentable pensar que un país quiera estar metido en el barullo que está hoy el mundo, sobre todo el mundo occidental, por prestigio y por decir yo soy la primera potencia. Además tiene un buen presidente comparado con lo que nos puede caer, cuando no digo nos puede caer, en Estados Unidos, ¿no? Es decir, que la cosa es difícil, es compleja. Hay un buen dato también: el Papa se suma a las cabezas sensatas. Sí. A ver cuánto dura. No siempre ha ocurrido así. No. No se me ha ocurrido así, ¿no? Bueno, pues no se nos va el tiempo. Sabíamos que iba a ser poco, pero tenemos que marchar. Si en 30 segundos quiere, no sé si nos da tiempo, Daniel, alguna preguntita. No, ya. Bueno, si no da tiempo, vamos. Es que no nos tenemos que ir. Don Jerónimo, volverá otro día y hablamos de música y hablamos de... Sí, yo sí quiero concluir diciendo que para asegurarnos de estos riesgos, la única medicina que tenemos es la cultura. Y la cultura no puede ser la que se cierra y IVA 21% para encarecer el teatro, para encarecer la adquisición de un cuadro. Por ahí no se resuelven los problemas. Y la cultura hay que mantenerla tanto como la sanidad o la educación. O subirla. Jerónimo Saavedra, ha sido un auténtico lujo. Muchísimas gracias. Bueno, Daniel gracias a Tobar, ustedes. Conchi Ramírez, Malula Martín y Yolanda Llanes. Nos vemos la próxima semana. Bueno, hasta luego. Y a todos ustedes también, muchísimas gracias por habernos acompañado un día más. Volvemos mañana a la misma hora. Feliz tarde.